A raíz de las tensiones que hubo en Once por un operativo de la policía de la ciudad la semana pasada, se realizaron análisis sobre las condiciones laborales de los manteros, las situaciones que viven todos los días los vecinos y las vecinas de este barrio y cómo se tendrían que resolver. En este caso estamos en comunicación con el doctor Fabián Harari, en representación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, historiador, docente, analista político e integrante de Vía Socialista. Muy buenas tardes, Fabián. Micaela te saluda de este lado. ¿Qué tal, Micaela? Muchas gracias por llamar. No, muchas gracias a ustedes por atendernos en enero, ¿no? Claramente. Fabián, La Nación tituló La guerra entre manteros, comerciantes y vecinos. Sin embargo, el análisis que ustedes realizaron hablan de una situación en la que no se ve un manteros contra vecinos. ¿Qué es lo que vemos entonces? Mira, empecemos por lo básico. Primero, los manteros, lo que llaman los manteros en realidad es un emprendimiento empresarial. Los manteros son trabajadores de ese emprendimiento empresarial. Voy a explicar por qué en realidad no son productores independientes. Una manta, poner una manta en la calle, la mercadería que está en la manta tiene de costo $1.000, más o menos. Uno hace el cálculo de prendas y lo que cuesta, la prenda en función de lo que venden, con un mínimo de 50% de recargo, y más o menos entre lo que ponen en la manta y lo que tienen en la bolsa son $1.000. Eso obviamente es que una población en situación de mucha vulnerabilidad no tiene $1.000 de ahorro para hacer eso. Además, hay todo el sistema, esta empresa, no es solamente la manta, sino todo un sistema de producción, de transporte, porque hay que transportar esa mercadería hacia la calle, y de almacenamiento. Hay muchísimos depósitos, grandes depósitos. De hecho, hace poco se incendió uno de los depósitos que eran 3 pisos, que era un viejo garage, ahora usado de depósito. La galería que está en Castelli, entre Bartolomé Mitre y Perón, que antes había negocios, ahora es usada como depósitos, o sea, esos locales ahora se alquilan como depósitos. Es evidente que ningún mantero, ni siquiera un grupo de manteros, puede alquilar tantos negocios para usar de depósitos, ni tener tantos depósitos, ni tener un sistema de transporte tan aceitado. Es decir, esto es una empresa. De hecho, hay capataces de cuadra y los manteros tienen, la cuadra está dividida, la mercadería, no todos los manteros, en la misma cuadra venden lo mismo, y además un mantero un día puede vender remeras y otro día puede vender artículos electrónicos. Es decir, no es una persona que va comprando lo mismo. Es decir, incluso una cuestión que sabemos todos los vecinos, en las mantas se vende con Mercado Pago, y si vos pagás en diferentes mantas, la cuenta es la misma. Es decir, es un emprendimiento empresarial. Hay un empresario detrás de todos estos trabajadores, empresarios que tienen alrededor de 2.000 trabajadores vendiendo en la calle. Es un negocio fabuloso porque cada manta da alrededor de $250 diarios. Obviamente, otra vez se imaginan que, un mantero haciendo $250 diarios y quedándoselos él, en un mes ya, no necesita estar en la manta. Y sin embargo esta gente sigue, porque por esa plata no es para él. Lo que juntan no es para ellos. Ellos reciben un salario. Entonces, es un emprendimiento empresarial. Entonces, acá no es manteros contra, no. Es un conjunto de empresarios que tienen un interés en ocupar la calle y mantener una cantidad de gente en ciertas condiciones laborales. ¿Quiénes son los empresarios detrás de esto? Hay 2 empresarios que son muy claramente, que por lo menos aparecen explícitamente detrás de esto. Uno es Grabois y el otro es el gobierno de la ciudad a través de Rodríguez Larreta, que participa de todo esto. De hecho, hay un acuerdo explícito, lo hizo Santilli. Santilli, antes de irse a la provincia de Buenos Aires, era ministro de Espacio Público, y 10 días antes de irse a la provincia, habló con Grabois para, extender el negocio de los manteros a las calles interiores, de donde vive gente. Ahora vamos a ir a eso. Y la idea era que él permitía eso, que la ciudad participa del negocio, y eso, por decirlo así, el kirchnerismo no le iba a hacer demasiado problema cuando él fuera a la provincia de Buenos Aires. Y acá hay un impacto político entre las 2 principales fuerzas políticas para un negocio que es avalado también por Javier Milei. Javier Milei, en una especie de debate con Grabois, coincidió en
la necesidad de mantener este negocio de los manteros. Es decir, es interesante porque acá hay un emprendimiento empresarial avalado por todas las fuerzas políticas, por decirlo así, burguesas. Y es interesante porque a veces se habla de la grieta y lo que vemos acá es que no hay ninguna grieta. Es decir, en este negocio no hay ninguna grieta. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias sobre los trabajadores de la ciudad de este negocio? Hay dos perjuicios graves. El primero es el perjuicio de los propios trabajadores llamados manteros. Uno pensaba que con el llamado trabajo esclavo, que en realidad es trabajo asalariado, en los talleres clandestinos, se había tocado un techo de sobreexplotación y, digamos, de explotación inhumana. Bueno, esta actividad, esta empresa de venta callejera, perforó ese techo. ¿Por qué? Porque los trabajadores de la confección en los talleres clandestinos por lo menos tenían un baño y por lo menos trabajaban bajo techo. Acá los manteros no tienen baños, a veces tienen que hacer sus necesidades en la calle y trabajan a la intemperie, al sol, a la lluvia. Cuando llueve, los empresarios, los dueños de todo eso, de todo el sistema, les dan unas bolsas, pero no para que se cubran ellos, para que se cubra la mercadería. Y ellos quedan obviamente a la intemperie mojándose. Es decir, es un trabajo todavía que acentúa la explotación de todo lo que ya vimos. Y obviamente esto vulnera todos los convenios laborales de los trabajadores mercantiles. Todo trabajador mercantil tiene derecho a tener un baño, a trabajar bajo techo, a tener descanso. Esta gente no tiene descanso para nada. Trabajan de lunes a lunes, 10 horas por día a la intemperie. Es decir, tanto Grabois como el gobierno de Larreta rebajan las condiciones laborales de esta gente. La excusa que ellos tienen es, y bueno, hay gente que no tiene nada, por lo menos yo le doy algo. Eso obviamente es la excusa de todos los que quieren hacer la reforma laboral, que es lo que se llama la extorsión. O aceptás estas condiciones o te morís de hambre. La clase obrera no tiene por qué aceptar esa extorsión. En segundo lugar, ya hay una solución. Ahora voy a una solución, pero primero quiero explicar los perjuicios. Y en segundo lugar, Once no es un barrio donde no vive nadie y hay solo comercios. Eso está mal, siempre se habla de los comerciantes. En Once, el barrio de Once, que es uno de los más populosos, viven 220.000 personas. 220.000 personas. En su mayoría, si no en su totalidad, trabajadores, gente humilde. Once es uno de los barrios más baratos de la capital. Después de Lugano, Soldati y Constitución, el barrio más barato es Once. Por lo tanto, ahí vive gente muy humilde. Gente que alquila o gente que logró comprar un departamento después de muchos años de trabajo, cuando la Argentina era otra situación. Por eso hay mucha gente incluso mayor que vive. De hecho, una de las que estalló con las mercaderías es una señora mayor que logró ahorrar durante toda su vida y compró donde pudo comprar, que es en Once. Toda esa gente está viéndose desplazada porque básicamente se le está quitando el derecho a la vivienda. Si uno tiene manteros ahí, no puede ni entrar ni salir de su casa. Bueno, ya saben cómo queda el barrio después de todo eso. Es decir, se está expulsando esa población. Hay 220.000 en el barrio, en esa zona hay unos 150.000. Se está expulsando 150.000 personas de allí, que son en su mayoría, como digo, trabajadores, y eso no es inocuo para el resto de la población de la capital. ¿Por qué? Porque eso agrava la crisis habitacional. Muchas de esas viviendas se empiezan a usar como depósito de mercadería, con lo cual estás retirando de la ciudad entre 100 y 150.000 viviendas, con lo cual estás encareciendo los precios de las propiedades, pero también los precios de los alquileres, porque todos los que alquilaban ahí se van a querer ir, y si van a tener que alquilar en otro lugar, obviamente todo es más caro, por eso serán departamentos baratos. Ergo, aumentan los alquileres, aumentan los precios, y esa gente o se tiene que ir de la ciudad o se tiene que ir de la ciudad. Es decir, estás expulsando gente de la ciudad. Sí, todo eso es lo que está provocando ese empresariado mantero. Como digo, con la connivencia de Rodríguez Larreta. Con la connivencia y la complicidad, es decir, acá hay un negocio en juego. La pregunta es, bueno, ¿cuál es la solución? Porque uno dice, bueno, está bien, lo que vos quieras, pero hay que darle una solución. Sí, por ahí, Fabián, antes de la solución pensaba en qué rol está jugando los medios de comunicación, ¿no? Porque, bueno, yo mencionaba un poco el título de La Nación, pero no es el único título que hay, ¿no? Digo, Infobae informa también las peleas que hay entre manteros y vecinos y vecinas. No hay nadie que hable de por qué una persona llega a ser
un mantero, ¿no? Y por ahí pienso más en por qué se tapa todo esto. Digo, sabemos que Rodríguez Larreta tiene un cerco mediático, pero Infobae, La Nación, Clarín, con el gobierno nacional no lo tiene. Claro, pero bueno, pero están los medios del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene sus propios medios también, digamos, tan o más importantes que los otros. Acá la cuestión es que, en general, mira, los manteros se han tocado 2 o 3 veces en 5 años que hay manteros. Básicamente el tema manteros casi no se toca en los medios. Se toca porque estalló. Y lo que hizo Larreta con el tema de los allanamientos fue un completo circo. ¿Por qué fue un circo? Porque fue una mañana que cerró todo, se supone que él allanó mercadería, pero al otro día todo siguió funcionando igual. O sea, todo siguió funcionando igual, no es que... después, otra cuestión con el tema de por qué los manteros llegan hasta ahí. Y los manteros llegan hasta ahí como llega el 90% de la población. O sea, vos tenés un país cuyo tenés un 40% de pobreza y un 40% de la mano, perdón, un 20-30% de desocupación real, y de las personas que están ocupadas tenés la mitad de la población trabajando en negro. Es decir, la situación de estos 5.000 manteros no es diferente de la situación de, digamos, de los 25 millones de habitantes de la Argentina. Es decir, no es un problema de estos manteros. Porque si no, eso es lo que quiere plantear Grabois. La Argentina no tiene un problema. Son estos 5.000 manteros que son gente que viene de otro país, tiene este problema, yo se lo resuelvo así. Eso no es cierto. Este trabajo tan inhumano e indigno al que se somete esta población, es el modelo que tiene tanto Larreta como Grabois, es decir, el kirchnerismo, como salida o supuesta salida de la desocupación. Y eso es lo que no se puede aceptar. No se puede aceptar que, digamos, que esta gente trabaje de esta manera. No se puede aceptar que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y no se puede aceptar otra vez que se desaloje a 150.000 personas, que son en su mayoría humildes trabajadores, simplemente para que esta gente engrose sus ganancias. Ahora, ¿cómo se soluciona este problema? Una cuestión interesante. Grabois no puede decir, por último, durante la reunión, porque es importante, no puede decir, bueno, esta gente tiene este problema, yo se lo resuelvo. Él es parte del gobierno nacional. Él es parte de un gobierno que tuvo 12 años en el poder. Y después hace 3 años que está en el poder. Con lo cual, él es el responsable de esa situación. Y él, como responsable de la situación, usufructúa con la pobreza de esta gente para someterla a condiciones laborales indignas que no solamente perjudican a estos 5.000 manteros, perjudican al resto de los trabajadores. Porque bajando el umbral, todo baja. Pero otra vez, es inaceptable. ¿Cuál es la solución? La solución es convertir a este país en un país que, en lugar de expulsar gente del trabajo, incorpore gente al trabajo en blanco. Es decir, un país que produzca. En primer lugar, como los privados solo quieren tomar gente bajo estas condiciones que impone Grabois, y por eso Milei está tan contento con esta empresa mantera, porque es el horizonte liberal. Cuando uno dice hay un consenso liberal, bueno, acá los manteros están mostrando el consenso liberal entre Grabois, Larreta y Milei. Esta es la forma de trabajo que queremos. Es inaceptable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un Estado que se ponga a producir. ¿Por qué? Porque el privado no lo va a hacer. Eso lo tiene que tomar el Estado. Acá hay muchas cosas por hacer. Hay muchas cosas por hacer en la Argentina. Y muchas empresas que puede hacer el Estado en la Argentina. Uno piensa básicamente en indumentaria. Bueno, ¿por qué no hacer una gran empresa nacional de indumentaria que fabrique indumentaria para 45 millones de personas? Y entonces, esa empresa, fabricando 45 millones de personas, es una empresa que obviamente tiene otra escala, tiene otra mecanización, y por lo tanto paga otros salarios. Entonces, la solución es que un Estado que produzca incorpore a todo el mundo en blanco. Por ejemplo, una propuesta de vía socialista. Toda persona que esté desocupada, que esté trabajando en negro, o que esté en forma precaria, entra a trabajar en el Estado con convenio y salario igual a la canasta familiar, pero para producir, en una actividad productiva.
o la cantidad de actividades productivas que tiene la Argentina. Yo acá hablé de una, pero la Argentina tiene una cantidad de perspectiva de mano de obra, calificada, no calificada. Hay un montón de cosas para hacer en minería, en piscicultura, en biogás, que son es la provisión de energía limpia para pueblos de hasta 50.000 o 100.000 personas, en energía nuclear, en la construcción de centrales nucleares, y en la producción de los insumos que necesita la población. Entonces, tenemos una capacidad productiva muy grande y muy ociosa. Es cuestión de poner a esta gente a trabajar en un trabajo que sirva, que ayude al desarrollo de la sociedad, no que sumerja un barrio entero, sino al revés, que construya y que además le dé un trabajo digno. Es decir, ¿qué significa digno? Digno significa en blanco y bajo convenio, con posibilidad de sindicalización, como tiene cualquier trabajador. Pensaba, Fabián, cuando buscaba información sobre este tema, cómo está tildado todo de ilegal, y en realidad es más como un trabajo informal, ¿no? Como deberíamos llamarlo. Y también pensaba en los planes sociales y el rol que cumplen, ¿no? Pensando en que el gobierno de la ciudad plantea de forma permanente esta necesidad de bajar los planes sociales. Sí, pero la necesidad de bajar los planes sociales no es simplemente de la ciudad, sino también de la nación. Es decir, Victoria Tolosa Paz también dijo que había que bajar los planes sociales, lo cual son discursos, porque en el fondo ni el gobierno, ni el kirchnerismo, ni el macrismo, ni Milei, porque Milei dijo que va a dejar los planes sociales, tienen ninguna alternativa. ¿Qué son los planes sociales? Los planes sociales es la confesión del fracaso de una economía. O sea, acá no le podemos dar trabajo a nadie. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Y le damos algo para que no se muera de hambre o para que no me venga a sacar. Esa es la cuestión. Y hay un punto en el cual eso tiene patas muy cortas. Es decir, ¿cuánto tiempo podés estar sosteniendo una población con planes sociales? No se puede, porque no es el producto de una producción. Entonces, es, por un lado, una pauperización enorme, porque todo hay que ponerlo en perspectiva. Yo soy historiador, y uno tiene que vivir en perspectiva. Si uno lo piensa, piensa un universo de 2 o 3 años, es una cosa, pero uno lo piensa en un horizonte de 40 años o de 30 años, los planes sociales no existían en la Argentina. Es decir, la Argentina se hundió. Los planes sociales son la expresión de una Argentina que está sumergida. Y otra vez, la solución no es planes sociales, la solución es una Argentina que produzca y dé trabajo en blanco. Fabián, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Por supuesto, queremos seguir este tema, como dijiste vos, se toca solamente cuando hay algún conflicto, así que vamos a tratar de darle seguimiento a lo largo del año. Muchísimas gracias a ustedes. El doctor Fabián Harari, en representación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, historiador, docente, analista político e integrante de Vía Socialista, es quien pasó por Algo con R.